Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos con Vladimir. Nos acompaña en el día de hoy Marino Alvarado, coordinador jurídico del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, una ONG de larga trayectoria en nuestro país. ¿Cómo estás, Marino? Gracias por acompañarnos en estos 10 minutos. Oye, muy bien, bueno, optimista con los acontecimientos que han ocurrido últimamente en materia de derechos humanos en ¿A Venezuela. qué te refieres? ¿Al informe de la ONU? El ¿Optimista por qué? informe de la ONU y optimista para que en octubre, cuando el Consejo de Derechos Humanos tenga que discutir la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos, estamos bastante seguros que va a haber una renovación por 2 años del mandato de la misión. ¿Qué tiene de cierto y qué tiene de falso el informe de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que ha generado De, tanto de- escándalo? de cierto todo, de falso nada. Lo digo así con absoluta responsabilidad. Para quienes nos están viendo, les voy a explicar un poco qué es esta misión internacional eh, creada por Naciones Unidas para Venezuela. Está conformada por 3 personas independientes con larga trayectoria en materia de derechos humanos en distintos países. Una de ellas es Argentina, de larga trayectoria en el movimiento de derechos humanos de Argentina. Otro es chileno, también de larga trayectoria en el movimiento de derechos humanos y en el trabajo por la democracia y por los derechos humanos. Y la otra persona es de nacionalidad portuguesa, también con una amplia trayectoria en el trabajo de Naciones Unidas. Esta misión se le dio la responsabilidad de investigar la grave situación de derechos humanos en Venezuela, pero se le dio un mandato muy específico. Este mandato abarca investigar ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y tortura. Y como un elemento, digamos, que enlaza todos estos aspectos, la violencia sexual en el marco de las violaciones de derechos humanos, están en ejecuciones, están en detenciones arbitrarias, en desapariciones forzadas o en tortura. Esta misión de Naciones Unidas, ¿verdad?, se ha dedicado a hacer múltiples entrevistas. ¿Entrevistas a quién? Entrevistas, en primer lugar, a víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. En segundo lugar, a organizaciones de derechos humanos. En tercer lugar, a funcionarios policiales y militares que formaron parte o formaron parte de la estructura represiva que hay en Venezuela. Entre ellos, quiero destacar, han entrevistado nada menos y nada más a Christopher Figuera, quien fue director del SEBIN y subdirector de la Dirección General de ¿Y él Contrainteligencia asumió Militar alguna y responsabilidad en estos hechos? Él en general, digamos, en general, en las declaraciones públicas que ha dado, él ha asumido algún nivel de responsabilidad, pero aquí lo importante es que esta persona conoce mucho la estructura represiva, conoce quiénes son los represores, conoce y tiene conocimiento a detalle de casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país, pero no solo se ha entrevistado a este alto funcionario, que se ha entrevistado a altos oficiales de la Fuerza Armada, a Activos, exfuncionarios funcionarios activos. activos y no activos, porque recordemos que esta misión recoge información a través de mecanismos que garantizan gran confidencialidad. Ahora, Y Marino, esta misión también ha entrevistado a funcionarios de la FAES, ¿no? Entonces, hay una amplia recolección de información. Hay además acceso a expedientes, donde la misión ha podido acceder a los expedientes de casos emblemáticos en el país, entre ellos el del capitán Acosta Arévalo,
con un Arevalo, análisis el bastante caso Oscar profundo. Pérez está también dentro de los investigados, el caso Oscar Pérez. El caso de Oscar Pérez también está dentro Ahora, de una lo pregunta, que ha Marino. documentado. Ajá. Marino, fíjate lo siguiente. ¿Cómo se puede establecer la responsabilidad, por ejemplo, del presidente de la República o del ministro de la Defensa o de los directores de los cuerpos de seguridad o del ministro de Interior y Justicia, por ejemplo? En estos casos, ¿cómo se puede establecer eso? Eso sería más o menos equivalente a decir que Carlos Andrés Pérez ordenó la masacre del Caracazo, por ejemplo. Exactamente, que además la ordenó, ¿no? Y está establecido así por la justicia venezolana, en lo poco que se ha investigado de la masacre del Caracazo. En el caso de la masacre de Yumare, los tribunales, por ejemplo, venezolanos, y la Comisión de la Verdad que presidió Luis Ortega Díaz estableció la principal responsabilidad en Jaime Lucichi, para ese momento presidente de la República, pero también en quienes dirigían para ese momento lo que era la DICI. La DICI, y además hay la confesión en el caso de Yomare de un alto oficial de la Fuerza Armada que afirma que efectivamente las personas asesinadas en la masacre de Yomare fueron ejecutadas. Para el caso de Venezuela, en estos tiempos, también tenemos confesiones de funcionarios que han participado. Están además los expedientes en el cual se puede establecer con claridad y ha tenido que cambiar el gobierno de posición. Yo voy a recordar el caso de Acosta Arévalo, porque me parece muy emblemático en términos, para responderte a esa pregunta, ¿no? De la responsabilidad que pueda tener el señor Nicolás Maduro o el señor ministro de la Defensa o el director del DGCIN, Hernández Dala, en el caso de la muerte de Acosta Arévalo. Fíjate que en el caso de Acosta Arévalo hubo un gran esfuerzo de tarea huyanzada del Ministerio Público por generar impunidad. Y ahí se estableció una primera sentencia en el cual se sentenció a 2 funcionarios de baja categoría, se les sentenció a menos de 6 años de prisión y no se estableció que había ocurrido tortura. El informe de la misión de determinación de hechos, ¿verdad?, detalló muy bien lo que ocurrió en el caso de Acosta Arévalo. O sea, logró demostrar la misión de determinación de que Acosta Arévalo murió como consecuencia de las torturas. Además, pero ¿cómo se puede establecer destacar, que es responsabilidad de Maduro o de bueno, es que para allá voy, para allá voy. Pero dale. Lo que quiero es que quienes nos están viendo entiendan el proceso, ¿no? Ahí, en ese caso de Acosta Arévalo, una vez que salió el informe de la misión de determinación de hechos, y también un informe muy bueno que sacó Amnistía Internacional, el gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, se vio obligado a cambiar de posición. Y esa sentencia tuvo que ser anulada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y ordenar un nuevo juicio en el cual se condenó a esos funcionarios, esos 2 funcionarios de la DGCIN, si no me equivoco, a 27 años por haber causado la muerte de Acosta Arévalo. Es decir, primer elemento, la misión logró demostrar que Acosta Arévalo fue asesinado como consecuencia de tortura. El sistema de justicia de Venezuela logró establecer que efectivamente había sido así, pero por la presión que hizo, por lo detallado del informe de la misión de determinación de hechos. ¿Cómo establecer las responsabilidades? Es decir, recordemos que en el caso de Acosta Arévalo, el señor, para ese momento, ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo públicamente en la televisión que Acosta Arévalo había sido detenido. Y además, todas estas detenciones que ocurrieron de altos oficiales en ese momento, evidentemente que tenía conocimiento tanto el ministro de la Defensa como el presidente de la República, por la dimensión, ¿verdad?, de las detenciones. Y está plenamente establecido en los informes de la misión de determinación de hechos que todos los días, escuchen bien quienes nos están viendo, todos los días, el director del DGCIN, Hernández Dala, le informa
a Nicolás Maduro de lo que ocurre en el DGC. Es decir, quiénes están, qué está pasando, y según el informe de la misión, incluso el señor Nicolás Maduro ha ordenado en algunos casos detenciones arbitrarias y las consecuencias posteriores de esas detenciones arbitrarias, que son prácticas de tortura. Pero veamos otro caso. Una de las detenciones, uno de los casos donde más se ha denunciado tortura es en la operación Gedeón. Y ahí Nicolás Maduro, escúchese bien, y pueden revisar los videos, ¿verdad? Nicolás Maduro dijo que él dirigía las operaciones, que él había asumido la dirección de las operaciones de la operación Gedeón en la rueda de prensa, en la cual él anunciaba que se habían detenido y que él estaba al mando de esa. Si él estaba al mando y si ahí ocurrieron ejecuciones extrajudiciales, y si él estaba al mando y ahí ocurrieron torturas, la pregunta es: ¿tiene o no responsabilidad Nicolás Maduro? Eso le queda al sistema de justicia establecer cuál es la responsabilidad. Lo que dice el informe de la misión de determinación de hecho es: presumimos, ¿verdad?, que el señor Nicolás Maduro tiene responsabilidad en esas torturas que han ocurrido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Igualmente en lo que ha ocurrido en el SEBIN. No va a saber el director del SEBIN, Gustavo González López, lo que ocurre en sus celdas, más cuando hay denuncias públicas, porque es que esto no es que se maneja soterradamente, no, es que hay denuncias públicas de las prácticas de tortura. Hay denuncias y ahí voy al otro elemento, hay denuncias de los presos que han sido torturados, que han denunciado ante los jueces militares, ¿verdad?, las prácticas de tortura. Han señalado quiénes son los responsables de esa tortura, los han identificado con nombre y apellido. Entonces, es información que tiene amplia certeza. Y en la estructura militar, terminando con responderte la pregunta, en la estructura militar, ¿verdad?, el comandante en jefe de la Fuerza Armada se llama Nicolás Maduro, que dicta órdenes no solamente al ministro de la Defensa, sino a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y a los principales órganos de seguridad en el país. Entonces, eso le corresponde al sistema de justicia establecer hasta dónde llega la responsabilidad de Nicolás Maduro en todos estos hechos que denuncia la misión de determinación. Ahora, fíjate, Marino, ya no pasamos de tiempo, pero me gustaría saber qué viene después de este informe. ¿Cuáles son las consecuencias para ir redondeando ya? Mira, hay dos cosas muy importantes, muy importantes. La misión de determinación de hecho hace varias recomendaciones, pero yo quiero destacar tres. Hace aproximadamente 7 recomendaciones, pero quiero destacar tres. La primera es que dice que el sistema de justicia venezolano debe investigar y debe sancionar. Y esto lo conecto con el acuerdo de entendimiento que estableció el gobierno venezolano, que suscribió Nicolás Maduro con el fiscal de la Corte Penal Internacional, donde el gobierno de Venezuela se compromete a investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país. Eso lo suscribió a puño y letra Nicolás Maduro, pero genera responsabilidad sobre el Poder Judicial, sobre la Defensoría del Pueblo y sobre el Ministerio Público. Entonces, a partir de este informe, hay una responsabilidad del sistema de justicia, entendido integralmente, para que se investigue y se sancione. En segundo, la segunda recomendación muy importante de la misión le dice a los estados, a otros países, ¿verdad?, que contribuyan a que en Venezuela no haya impunidad. Y esto es un mensaje directo para que se active lo que se conoce en derecho como la jurisdicción universal. Quizá uno de los casos más emblemáticos y que conocen muchas personas es el caso en el cual la justicia española inició un proceso judicial contra el dictador Augusto Pinochet y fue detenido Augusto Pinochet. Le está diciendo la misión de determinación, de hecho, a los estados: activen la jurisdicción universal. Y en tercer lugar, la misión de determinación de hecho le está diciendo a la Corte Penal Internacional:
sobre ustedes cae una gran responsabilidad para que haya justicia en Venezuela. Entonces, la misión de determinación de hechos está exhortando a la Corte Penal Internacional a que continúe con su investigación. Pero aquí lo que yo finalmente resalto es, señor Tarek William Saab, tiene usted la responsabilidad, de acuerdo al memorándum de entendimiento que suscribió el Estado venezolano con la Corte Penal Internacional, de investigar a todas las personas, todas, absolutamente todas las personas que señala el informe de la misión de determinación de hechos, con nombre y apellido, como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad. A usted, señor defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que ha guardado un enorme silencio y, como yo lo he dicho públicamente, su silencio cuesta vida. Así mismo, su silencio cuesta vida, señor Alfredo Ruiz. Usted tiene la obligación por mandato constitucional de acompañar y exhortar al Ministerio Público para que esas investigaciones se realicen. Y al Poder Judicial venezolano tienen la responsabilidad también de facilitar y dictar las sentencias que sean necesarias y correspondientes para que no haya impunidad. Miles de víctimas, miles, porque aquí han ocurrido miles de víctimas, nada más en ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de cerca de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, miles de víctimas, miles de familiares están esperando que en este país haya justicia. Y el informe de la misión de determinación de hechos nos está acercando a que haya justicia. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que pueden juzgar a algún país por jurisdicción universal? ¿A quiénes pudiera dictar algún acto, digamos, de detención, para entenderlo más sencillamente, no poner un nombre técnico? La Corte Penal Internacional, porque considera que hay una comprobada responsabilidad de determinados funcionarios, eso lo establecerán las investigaciones que pueda hacer la Corte Penal Internacional. Pero en justicia penal internacional siempre se investiga a quienes puedan tener la mayor responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en el país. ¿Quiénes son? Eso le corresponderá a la justicia. Hasta ahora se presume que hay unos responsables y esos responsables están investigados. Gracias, Marino Alvarado, coordinador. Siempre a la orden, Vladimir. Gracias por Mucho acompañarnos. éxito.